Vamos al himno 374. Por favor, los hermanos de los instrumentos nos ayudan con el himno 374. Aleluya. Qué himno tan maravilloso. Qué himno tan tierno, hermano. Qué himno tan romántico. A contemplar el novio le inunda el corazón de gloria hasta que sea la novia que él soñó. Queridas hermanas, es un placer para nosotros estar aquí por la misericordia del Señor. Estamos aquí simplemente por la misericordia del Señor y por las oraciones de los santos. Estamos abiertos a lo que el Señor quiera hablarnos en esta mañana. Gracias al Señor por las hermanas en la vida de iglesia. Alabado sea el Señor. Hermanas queridas en el Señor, el título de este mensaje nos muestra el tema y la carga. Nuestro hermano Oscar nos enseñó esto y estaba leyendo, estaba estudiando este mensaje y wow, cuando fui al título me muestra el tema y la carga. Y realmente cuando vemos este tema y la carga, simplemente lo que hace el Señor es corrernos los velos. Entonces, ¿qué tal si oramos, leemos el título de este mensaje? Primero lo vamos a leer y luego lo oramos y lo leemos con su compañera que está al lado suyo. Les voy a leer el título. La vida matrimonial y el servicio verdadero en la vida de iglesia
impartir vida y fomentar la siguiente generación por medio de un modelo ama y nutre. Como este título es tan profundo y este título es tan revelador, necesitamos orarlo, leerlo. ¿Sabes para qué? Para que sea parte de nosotros. Necesitamos comer la caña. Necesitamos que esto sea parte de nosotros. Porque muchas veces los títulos los leemos de una manera muy rápida, muy rápida. Y esto tiene aquí mucha revelación. ¿Qué tal si con la compañera que está al lado, por un tiempo, oramos, leemos este título? La vida matrimonial. La vida matrimonial. Y el servicio verdadero. Aleluya. Y el servicio verdadero en la vida de iglesia. Amén. 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 Ya la tenemos. Ya tenemos el mensaje. Amén. Gracias por la vida matrimonial. Gracias por el servicio verdadero en la vida de iglesia, el cual consiste, el cual tiene un propósito de impartir vida, nuestra vida matrimonial y nuestro servicio en la vida de iglesia tiene un propósito. Consiste en impartir vida y generación. ¿Por medio de qué? Por medio de un modelo. Este modelo es una persona. Este modelo es Cristo mismo en nosotros. Hermanos, necesitamos un modelo. El Señor está anhelando un modelo. Los santos están anhelando un modelo. Los jóvenes están anhelando un modelo. Nuestras esposas, nuestros esposos están anhelando ver un modelo. Ese modelo es Cristo en nosotros. Un modelo que cuida, un modelo que ama y un modelo que nutre. Wow. Hermano Oscar, creo que ya me puedo ir. Señor Jesús. Hermanos y hermanas amadas en el Señor durante este fin de semana nos ha traído de muy lejos, algunas de ustedes pagando un precio bastante alto, ¿cierto, Giret? Un precio muy alto, pero les tengo una muy buena noticia. Cuando el pueblo de Dios paga un precio, el Señor se ve obligado a bendecir. Ustedes están bendecidas porque el Señor está abriendo lo que hay en su corazón durante este fin de semana. Pero aquí hay un pero, hermanas. Necesitamos tener oídos de discípulos. Hermanas, necesitamos ser aquellas Marías que nos sentamos a los pies del Señor a escuchar su palabra. Hermanos, estos mensajes que el Señor está abriendo este fin de semana son monumentales y necesitamos tener todo nuestro ser abierto porque el Señor les está abriendo lo que hay en su corazón. Después de que termine este fin de semana, no podemos ser iguales. Necesitamos tomar resolución en nuestro corazón. Tenemos que apreciar esta palabra.
Tenemos que valorar esta palabra y tenemos que practicar esta palabra. No solamente que esta palabra sea una palabra más y una conferencia más, hermana, sino que esta palabra nos cautive por completamente y que realmente seamos esos modelos que Dios necesita levantar en esta era. ¿Para qué? Para cuidar, para amar y nutrir de la siguiente generación, de los jóvenes y de toda la iglesia. Bueno, junto con el hermano Humberto vamos a hacer todo un esfuerzo, porque este mensaje solamente lo desarrollemos en 60 minutos. ¿Saben por qué, hermanas? Porque sentimos en el Señor que es necesario que ustedes confirmen esta palabra. El primer mensaje casi no tuvimos tiempo porque fue el inicio. El segundo mensaje no se confirmó. Entonces, queremos darles a ustedes al menos 40 minutos. 40 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si cada hermana habla un minuto, entonces son 40 hermanas. Pero para eso, ¿cómo necesitamos estar? Hermano Diego, por ahí me iba a traer un asiento. Entonces, necesitamos estar listas. Necesitamos estar diligentes. Normalmente, ¿de qué manera? Para confirmar esta palabra, cuando nos sentamos, normalmente nos sentamos con nuestra espalda en el asiento. Pero ya cuando vamos a confirmar la palabra, cuando ya nos van a llamar, necesitamos sentarnos en la puntica en la punta del asiento para estar listas. Eso es ser diligentes. El principio rector que hoy en día para nosotros liberar esta palabra, no la liberamos de manera como le dijo el hermano, lo consideramos siempre a la luz de la economía de Dios. Siempre necesitamos tener unos lentes. Yo necesito unos lentes. Hermano Jorge ayer me dijo, hermano Alfredo, yo necesito un lente porque de lejos está bien, pero de cerca, y yo le dije, estoy igual. Necesitamos los lentes, hermanos, necesitamos los lentes de la economía de Dios. El principio rector de la Biblia es la economía de Dios. Ya supimos que la economía de Dios, el hermano Oscar nos dio una muy buena palabra. La economía de Dios es lo que hay en el corazón del Señor, es su beneplácito, el deseo de Él. ¿Cuál es su deseo? Es Él mismo impartirse a través del Espíritu en nosotros. Dios en Cristo impartido en nosotros. Hermanos, esto es lo que le da sentido a nuestra vida. Por eso estamos aquí, para eso vivimos, para eso respiramos, para el cumplimiento del deseo, del propósito de Dios, la cual es su economía. Ahora bien, ¿para qué son nuestros matrimonios en la vida de iglesia? Nuestro matrimonio es para el cumplimiento del propósito de Dios, el cual es su economía. Muchas hermanas que están casadas, ¿cierto? Pero hay otras hermanas que son solteras. Pero la palabra es para las hermanas, tanto las hermanas casadas como las hermanas solteras. Hermanas casadas, su matrimonio es ¿para qué? Para el cumplimiento del propósito de Dios. Y aquellas solteras las animamos también. ¿Por qué? Para que tengan una visión. ¿Para qué nos casamos? Para cumplir el propósito eterno de Dios. O sea que nuestro matrimonio es para el servicio de Dios. ¿De qué manera lo podemos llevar? Aquí lo dice, a través de servir en la iglesia. Entonces, pero ¿servimos con qué? Con un propósito. ¿Para qué servimos en la iglesia? Para impartir vida. ¿Para impartir qué? Para impartir vida y fomentar la siguiente generación. ¿Por medio de qué? De un modelo que ama, nutre y cuida. La vida del servicio, ¿en qué consiste, hermanos? ¿En qué consiste la vida de servicio? Hablamos del matrimonio, ¿cierto? Hablamos de la vida matrimonial, pero también hablamos del servicio. ¿Y en qué consiste el servicio?
El servicio consiste en impartir vida y fomentar la siguiente generación por medio de un modelo que ama, que cuida y que nutre. Ahora, con esta introducción ya tenemos un panorama bastante claro. Vamos a ir, aquí hay algo bien interesante, que Isaías 50, del 4 al 5 dice: el Señor me ha dado lengua de discípulo para que sepa sostener con una palabra alcanzado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para que escuche como discípulo. El Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Hermanas, ¿qué tal si leemos la letra, el número romano 1? Aquí habla de la vida y el servicio de los creyentes. Pero la vida y el servicio de los creyentes debe tener ¿qué? Un resultado. ¿Cuál es el resultado? Dar fruto. ¿Dónde vemos en la Biblia? En Juan 15. Nos anima ¿a qué? A que demos frutos. ¿De qué manera damos fruto, hermanas? Predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio predicamos? Lo dijo el hermano Oscar ayer. Predicamos el Evangelio más elevado. ¿Cuál es el Evangelio más elevado? El Evangelio del reino. ¿Ustedes quieren que venga el Señor? Pues un requisito para que venga el Señor es que prediquemos el Evangelio, pero el Evangelio del reino. Le dice, y será predicado este Evangelio, el Evangelio del reino. Entonces, hermanos, salgamos ya a proclamar estas buenas nuevas. Esto es, hermanos, nuestra vida y servicio de todos los creyentes consiste en dar fruto, y este fruto necesita permanecer. No predicamos cualquier evangelio. ¿Predicamos cuál evangelio? El evangelio del reino. Pero luego, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos apacentar. ¿Qué es apacentar? Nos lo dijeron ayer. Alimentar con Cristo. Necesitamos alimentar con Cristo y necesitamos pastorear, pero pastorear según Dios nos lo dice en Pedro, ¿cierto? Ahora bien, vemos algunos ejemplos maravillosos. Ayer el hermano Jorge nos hablaba algo sobre una pareja maravillosa que era Priscila y Aquila, ¿cierto? Era muy importante, tal vez Pablo la nombró, tal vez 4 veces. O sea que ahí, en esa casa, estaba la iglesia. En Roma, la casa de Priscila y Aquila, estaba la iglesia. Pero, ¿qué características tenía ese hogar que fue nombrado acá, cierto? Entonces, muchas veces necesitamos tener claro que nosotros necesitamos abrir nuestros hogares, pero en nuestra casa, en nuestro matrimonio debe estar listo. Porque muchas veces vemos un ejemplo que me impactó mucho. Decía el hermano Ron en un mensaje que liberaba, que muchas veces estamos discutiendo con nuestra esposa, estamos discutiendo con nuestro esposo, y suena el teléfono, y resulta que es un hermano, y ese hermano quiere orar con nosotros, y ese hermano dice, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y su esposa está escuchando, pero luego cuelga el teléfono su esposo y luego siguen discutiendo. ¡Wow! ¿Eso qué? ¡Terrible! Priscila y Aquila no eran así, hermanos. Estoy seguro que Priscila y Aquila no eran así. ¿Sabes por qué? Porque allí había un espíritu de amor, había un espíritu de gozo. Hermanos, necesitamos que nuestros hogares estén preparados
para recibir a los santos. ¿Y saben quiénes principalmente cuidan de la atmósfera de las reuniones en nuestra casa? No necesito, ustedes lo saben, nuestras hermanas. El hermano Jorge dijo, guau, cuando no está Jimena, eso es difícil. Son ustedes, hermanas, principalmente son las hermanas. Si nuestras esposas están contentas, todo estará muy bien. Todo estará muy bien. Necesitamos mantener una atmósfera llena de gozo, una atmósfera llena de paz, una atmósfera llena de amor. De esa manera podemos cuidar a los nuevos, de esa manera podemos cuidar a los jóvenes y de esa manera podemos cuidar a toda la iglesia. Hermanos, nuestra casa es un lugar donde podemos cuidar a muchas personas que llegan a nuestra casa con tantas situaciones. Pero es importante mirar aquí algo, que cuando llegan los santos, nosotros nos miramos cómo llegan ellos, sino simplemente los abrazamos y los amamos en el Señor. ¿Y saben cómo es la manera que podemos llevar a cabo eso? Nosotros necesitamos, cuando miramos a los santos, necesitamos ser, hermanas, ciegas. ¿Sabes? Cuando somos ciegas, es ensanchar. Vemos nuestros ojos, entonces vemos todos los santos, todos los defectos a los santos. Entonces necesitamos tener un corazón ensanchado. Hermanas, tengo que ir mucho más rápido porque, por favor, la letra A. Niños, cuya naturaleza es espiritual y cuya condición es amor. Alimentar, pastorear, nutrir, tanto a nuestros hijos biológicos como a los hijos espirituales. Los hogares son un lugar de reposo y el nido es un lugar de refugio. Ese pie de nota ahí está tremendo. Se lo voy a leer literalmente. Los redimidos por Dios, los jóvenes pueden hallar un nido. Y un lugar de reposo cuya naturaleza es espiritual y cuya condición es amor. Hermanos, los redimidos de Dios, los creyentes, los jóvenes, los hermanos que están pasando por situaciones difíciles, pueden hallar un nido como refugio en nuestro hogar y un lugar de reposo cuya naturaleza es espiritual y cuya condición es amor. Hermanos, hay dos características cuando nosotros llevemos nuestro servicio en la iglesia. Nuestro servicio debe tener una meta. ¿Cuál es la meta? La impartición del Dios triuno para dentro de las personas. Esa es la meta. Pero también debe tener una manera. ¿Cuál es la manera? Es espiritual. Siempre debemos estar orando. Antes, durante y después de las reuniones. El hermano ayer nos decía, hasta para correr las sillas en el local, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu. ¿Sabes para qué? Para mantener una atmósfera. Nosotros somos de aquellos que mantenemos en la atmósfera divina y mística. Eso fue lo que me ganó a mí, hermanos. Y una condición de amor. Cuando yo llegué a la vida de iglesia, antes era muy difícil. Pero los hermanos me llamaban, aquí está la hermana Luzaide, a su casa llegué. Cuando los hermanos me llamaron, estaba yo en la puerta. Y cuando yo vi fue una atmósfera. Esa atmósfera me cautivó y esa atmósfera me tiene hoy aquí. Hermanos, necesitamos ejercitar nuestro espíritu todo el tiempo.
El hermano Humberto nos va a hablar más adelante sobre eso. Y necesitamos también tener una condición de amor. El amor prevalece. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Necesitamos pastorear, pero es el amor es el que nos lleva a hacer eso. Letra B, hermanos, por favor, hermanas. Por favor, el número 1 está aquí. La letra A minúscula acá, por favor, hermano. Un padre que es testigo y ahí les voy a leer Primera Tesalonicenses 2:11. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Aquí hay una nota. Sobre eso el hermano Jorge también nos habló ayer, sobre las funciones de las hermanas. La nota 1, que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción tiene como fin que comprenda cuál es su posición como mujeres. Esto salvaguardará a las hermanas para que no se atrevan a sobrepasar su posición en la iglesia local. Hermanas, esto llegará a ser un modelo en la vida de iglesia. Hermanas, necesitamos que el Señor levante un modelo hoy entre nosotros. Y si nosotros mantenemos esta postura, las funciones que los hermanos nos hablaron ayer, esto levantará un modelo en la vida de iglesia. La letra B, hermanos. Y Primera Tesalonicenses 2:7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esto llegará a levantar un modelo en la iglesia. La letra C, por favor, hermano. La letra D, el modelaje edifica el conducto de pastoreo, cierra las grietas y brechas y causa que nuestros hijos adopten la iglesia como sociedad. Hermanos, Cantar de Cantares 1:8, no puedo dejar, me perdona el hermano Humberto no puedo dejar pasar este pasaje y aún esta nota. Por favor, vayan a sus Biblias. Cantar de Cantares 1:8. Si tú misma no lo sabes, tú, la más hermosa entre las mujeres, sal, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las tiendas de los pastores. La nota 1 es maravillosa. Dice, al tener ella comunión con su amado, él le insta a salir del lugar que la mantiene apartada de la vida de iglesia apropiada e ir en pos de él, siguiendo las pisadas de la iglesia, el rebaño, así como apacentar sus hijos espirituales, las cabritas. En la iglesia locales, las tiendas de los pastores, donde él apacienta su iglesia. Seguir las huellas del rebaño es seguir a la iglesia, esto es, seguir las pisadas de otros, los que fielmente han buscado a Cristo a lo largo de los siglos. Al seguir a la iglesia, somos conducidos a la presencia de Cristo y también traemos a los más jóvenes, las cabritas, a la iglesia. La iglesia es el lugar donde la presencia de Cristo, donde está la presencia de Cristo y donde Él apacienta, pastorea y alimenta a sus santos. Wow, que la amada el Señor ha oído en pos de Él buscando su propia satisfacción.
pero lo que le interesa al Señor es la satisfacción de Dios, la cual es lograda mediante la realización de su economía eterna. La economía de Dios consiste en salvar a los pecadores para obtener las iglesias locales apropiadas, a fin de que en su esencia estas iglesias constituyan el cuerpo orgánico de Cristo, cuya consumación es la Nueva Jerusalén, como consumación de la economía de Dios. Por tanto, en su respuesta, aquella que le ama, Cristo la instruye a que entre en la vida de iglesia y también le encarga cuidar de sus hijos espirituales, los miembros del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, Señor Jesús. Hermanos, hermanas amadas, en el recobro del Señor tenemos las verdades más elevadas. Tenemos una Biblia que es un tesoro, es la barra de oro. Tenemos las 7 fiestas, tenemos conferencias, tenemos el ministerio, tenemos mucho. Pero, como decía el hermano Oscar, la preocupación más grande es que esto sea mero conocimiento para nosotros. Necesitamos mascar la caña. Esta mañana escuchaba a una hermana de Cali. Hermanos, le decía a mi esposa, cuando yo estaba pequeña, me acuerdo que yo mascaba y mascaba y mascaba y mascaba. Necesitamos mascar, hermanos. Necesitamos introducirnos en esta palabra. Si nosotros necesitamos alimentar a otros, a otras, primero necesitamos alimentarnos nosotros. Necesitamos ir a la palabra, comer la palabra, digerir la palabra, hasta que la palabra llegue a ser nuestro elemento constitutivo. Entonces en nosotros habrá un modelo. Ese modelo es el vivir del Dios hombre. Los santos están esperando esto en nosotros hoy en día. Ver el modelo del vivir del Dios hombre. Pero para eso necesitamos mascar la caña, disfrutar la palabra, sacarle jugo, abrirnos al Señor. Señor, penetra en mí. Señor, tócame. Señor, que tu palabra sea luz para mí. Que tu palabra llegue hasta lo más profundo y sinere hasta lo más profundo, hasta que produzca en mí un modelo apropiado para los santos. Hace poco los hermanos colaboradores nos dijeron algo. Nos dijeron, hermanos, si en una iglesia local o una región o en un país tan solo se levantara un solo modelo, esto traería un gran avivamiento para la iglesia. Un gran avivamiento para la iglesia. Necesitamos levantar estos modelos, hermanos, que los santos están esperando en nosotros, que expresemos al Dios vivo en nosotros, que vivamos no por nuestra propia vida, sino por la vida del Señor en nosotros. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dejó un modelo. Él no vivió su propia vida, Él no hizo su propia obra, Él no habló sus propias palabras, Él habló las palabras del Padre. Él expresó al Padre. Nosotras, hermanas, necesitamos expresar al Señor en nuestro vivir. Necesitamos levantar un modelo. ¿A dónde estamos? ¿La letra C ya la leímos? Ahora, bajo la C, hermanas, por favor. Ya. Nuestros hijos adoptan nuestro estándar moral de vida y nuestro sistema de valores, no lo que decimos. 2. Nutrir no es meramente transmisión de conocimiento objetivo de la verdad. Implica nutrir con la divinidad de Cristo. Y eso no es posible a menos que tengamos una rica y constante experiencia de comer, digerir,
asimilar la palabra de Dios como el lavacro renovador y transformador que nos cambia metabólicamente por dentro. Sin eso, la madre no puede producir leche, ni el padre puede ser testigo. Necesitamos cambiar nuestros hábitos, hermanos. Tenemos muchos hábitos. Adquirir un hábito, tener un hábito es algo muy difícil. Adquirir el hábito también es difícil. ¿Por qué adquirimos los hábitos? ¿Saben por qué? Porque hacemos las cosas de una manera repetitiva. Entonces, hermanas queridas, como le dijo el hermano Oscar, las novelas coreanas, nosotros las vemos hoy, mañana, pasado mañana, una semana, 20 días, 50 días, y eso se llegará a ser un hábito en nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Y es un reto que les dejamos. Necesitamos leer los estudios vidas. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, hasta 50 días. Cuando completen 50 días, eso llegará a ser un hábito en ustedes. Porque necesitamos comer la palabra, digerir la palabra y asimilar la palabra de Dios, para que ella cause metabólicamente algo en nosotros, internamente, y lleguemos a expresar a esa maravillosa persona que es Cristo en nosotros. En Jeremías 15:16 nos dicen: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por la alegría y gozo de mi corazón. Por causa del tiempo debo tener, hermano Humberto. Gracias, hermano. Alabado sea el Señor. Qué alegría poder estar con ustedes aquí en esta conferencia, disfrutando de este Cristo maravilloso. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hermanos, quiero volverles a leer este título, porque realmente en este título está todo el mensaje, está toda la carga, está todo el tema. Oh, Señor Jesús. Dice: la vida matrimonial y el servicio verdadero en la vida de la iglesia, el cual consiste en impartir vida y fomentar la siguiente generación por medio de un modelo que cuida, que ama y que nutre. Hermanos, lo más importante, hermanas, las casadas y las que se van a casar, hermanos, es nuestro matrimonio, nuestro hogar. Nuestro matrimonio son nidos donde el Señor puede llevar a cabo su propósito. Oh, Señor Jesús, Él es maravilloso. Mire que cuando la iglesia empezó en las casas, Allí se predicaba el evangelio, allí se enseñaba, allí se pastoreaba, bueno, ahí se hacía de todo. Por eso nosotros seguimos con esa misma tradición. Tenemos las reuniones mayormente en las casas. Por eso las hermanas deben de saberlo, y lo saben, porque que el mayor porcentaje de lo que es la edificación del cuerpo de Cristo está en manos de las hermanas, el 70%. Por eso, hermanas, ustedes son las que abren los hogares, las que permiten las reuniones de los jóvenes, las reuniones de hogar, las reuniones de casa. Entonces yo realmente las animo, hermanos, a que sigan en este propósito, porque van a recibir un galardón muy grande. Vamos a recibir un galardón muy grande, hermanas. Las hermanas son las que les dan los refrigerios a los jóvenes, a los hermanos cuando hay las reuniones de casa.
las hermanas están pendientes de muchas cosas. Me acuerdo que en la otra conferencia que estuvimos ahora 5 años en Bogotá, la palabra fue sobre Romanos capítulo 16, donde habló mucho de la hermana Febe. Todas las hermanas deben de ser hermanas Febes, hermanas protectoras. El apóstol estaba muy preocupado porque le fue y le dijo a los hermanos que servían allá en la iglesia en Cencrea: por favor, tengan cuidado de la hermana Febe, que fue una protectora, que me cuidó a mí, que cuida a todos los santos. Lo mismo habló de Priscila y de Aquila y de otras más. Entonces, mire, hermanas, lo importante que es los hogares, los matrimonios. Hermanas, otra cosa que es muy importante en los hogares, hermanas, es que nuestros hijos son lo que seamos nosotros en el hogar, hermanos. Ellos siempre nos imitan. Una de las cosas que usted puede darse cuenta de que eso es cierto es que ellos aprenden el mismo idioma que nosotros hablamos, ¿cierto? Ellos nos imitan en todo. Entonces, de ahí la responsabilidad que tenemos nosotros como padres y como matrimonio de ser testimonio. Sabe que a mí me impresionaba mucho que cuando Enoc tuvo el primer hijo, dice que comenzó a caminar con el Señor, tenía 65 años. Él se pudo dar cuenta de la responsabilidad que tenía, hermanos. Hermanas, nosotros no podemos permitir que nuestros hijos se vayan al mundo. Mire, yo llegué a la vida del Señor ya con mis hijos grandes. Es una misericordia del Señor que mis hijas estén caminando con el Señor. Tengo un hijo que el hijo sí no ha, todavía no, pero dice: sí, papá, yo creo en Dios, tranquilo, yo creo en Dios, pero no pasa de ahí. Pero mis hijas, alabado sea el Señor, que ellas sí, ellas aman al Señor y ellas siempre están orando por mí cuando salgo y todas esas cosas. Entonces es maravilloso, hermanos. Bueno, realmente mi punto es el segundo punto número Romanos. Discúlpeme que dice: como padres, mentores, servidores, debemos tomar cuidado de varios asuntos. Si queremos ministrar vida para cuidar de nuestros hijos y de nuestros creyentes, hermanas, si queremos ministrar vida, hermanas, debemos querer, porque, hermana, para eso llegamos a la vida del Señor. Este segundo nacimiento fue la introducción, fue el Señor entrando en nuestro espíritu, siendo como el templo del Señor nosotros. No somos el templo del Señor, hermanos. Entonces, nosotros debemos dar vida, hermanos, dar vida. Esa debe de ser nuestra centralidad. El Señor Jesús lo repitió muchas veces: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, así que necesitamos, hermanos, dar vida, hermanos, dar vida. La letra A dice: mantener una relación voluntaria con el Señor al acudir regularmente a Él, al despertarnos cada mañana. Entonces, hermanos, si nosotros queremos dar vida, si nosotros queremos que nuestros hogares sean prósperos, ¿qué tenemos que hacer cuando nos levantamos, hermanas? ¿Será ir a hacer el tinto? ¿Será ir a mirar el WhatsApp, quién nos escribió, las redes sociales, averiguar la agenda, qué es lo que tenemos que hacer? Hermanas, cuando nosotros nos acostamos, quedamos como en un estado de muerte. Nuestra cama se vuelve un sarcófago.
Y cuando despertamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanas? Hermana, llamar la vida, hermanas. Llamar la vida. Necesitamos ser vivificados, hermanos. Para de esa manera nosotros también impartir vida a los demás, hermanos. Hay una necesidad y este mensaje nos dice repetidas veces de que tenemos que cuidar a los santos, cuidar a nuestros hijos. El mensaje tiene dos versículos como inicialmente en el mensaje, y es el de Éxodo capítulo 21, verso 4 y 5, y el de Isaías 50, 5 y 6. Dice que el esclavo no quiso salir libre, hermanos. Ellos tenían que trabajar, ser esclavos 6 años, y a los 6 años ellos quedaban libres. Pero en ese tiempo ellos adquirían esposa, adquirían hijos, y ellos se amaban a su amo. Entonces dijo el siervo determinantemente: amo a mi Señor, amo a mi mujer, amo a mis hijos. Hermanos, nosotros tenemos que amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Cada día debemos decirle: Señor, yo te quiero amar más y más. Por eso necesito que tú te añadas más a mí. Necesito que me santifiques, ¿cierto? Entonces, hermanos, en la mañana, nosotros tenemos que tener una comunión muy exhaustiva con el Señor. No solamente tenemos que ir a decirle ciertas cosas, sino a estar con el Señor ahí, disfrutando al Señor, contemplando su belleza, hermanas. Él es bello, Él es admirable. Oh Señor Jesús. Cuando Manuel le preguntó por su nombre, le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre? Mi nombre es admirable. Aleluya, amén, hermanos. Hermanos, ese versículo que yo estaba leyendo ahora, o que estaba diciendo, hermanos, está hablando de que nosotros no solamente tenemos que amar al Señor, sino a la iglesia y a los santos. Nuestra esposa y nuestros hijos son la iglesia y son nuestros hermanos. Entonces nosotros debemos de cuidar a los hermanos, nosotros debemos de pastorear a los hermanos. Cada uno de nosotros debemos de tener una persona que pastoreamos. Siempre tenemos que decirle al Señor: Señor, no permitas que yo este año vaya a pasar sin un prospecto para la iglesia. Yo tengo que llevar aunque sea uno, hermanos. Entonces, hermanas, nuestro hogar debe ser un nido donde se produce hijos de Dios, donde se llevan sacrificios para el Señor, y esos sacrificios son los hijos de Dios. Aleluya. El punto B dice: permitir que el Señor nos examine, nos juzgue y nos cocine. Cuando nos acercamos a Él, de manera que nuestro arrepentimiento y confesión se originen en la luz, hermanos. Se originen en la luz. Debemos permitir, hermanos. Debemos permitir, hermanos. Si nosotros no permitimos, el Señor no podrá fluir en nosotros, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos que hacer una confesión muy exhaustiva con el Señor. Tenemos que decirle que somos personas naturales, que somos salvajes, que somos crudos, que nunca hemos sido procesados, que no hemos sido cocinados, hermanos. Que nos examine. Hermanos, nosotros, hay muchas cosas. Aquí el hermano Alfredo me dio como 25 puntos. No hay tiempo para leerlos, de cosas que nosotros a veces desconocemos, hermanos,
que tenemos que confesarle al Señor. Pero esto nos da la pauta, nos da la iniciativa para saber que nosotros somos pecaminosos. Hermanos, nosotros por la mañana estamos en la comunión con el Señor y estamos tocando el Espíritu, ¿sí? Pero cuando nosotros salimos de la puerta para afuera ya nos contaminamos, ya estamos tocando el mundo, nos vamos a nuestros trabajos y todo eso. Por eso la necesidad, hermanos, de que cuando nosotros estamos trabajando o en cualquier actividad o estudiando cualquier cosa, estemos tocando al Señor, invocando al Señor, porque el mundo es pesado y nos atrapa, es usurpante, hermanos. Entonces tenemos que huir de eso, tenemos que huir. ¿Y cómo podemos huir? Tocando al Señor, hermanos. Así que nosotros ya fuimos alumbrados, necesitamos que el Señor nos siga alumbrando más y más. Muchos hermanos cristianos esperan que la luz les resplandezca, que se les ilumine una pieza, como lo que le pasó a Saulo de Tarso. Ese fue un caso especial. Hermanos, nosotros tenemos la luz. Al tener al Señor ya somos alumbrados, hermanos. Y cuando nosotros vamos y le confesamos al Señor lo que somos, el Señor nos va dando más luz y nos va recordando más situaciones. Y yo sigo confesándole y Él sigue alumbrándome, hermanos. Así que, hermanos, el Salmo 36:9 dice: porque está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Aleluya, amén. Bueno, hermano, voy rápido porque necesitamos darle tiempo a todas las hermanas para que profeticen, hermanas. La C dice: todos debemos tomar cuidado de alguien, y como padres nuestra primera carga son nuestros hijos. Todos debemos de tomar dicha carga, aún con los hijos de nuestros hermanos. Hay testimonios donde las hermanas han orado y orado: Señor, tenga misericordia de mis hijos, Señor, tenga misericordia de mis hijos, y no hacen sino orar y orar y orar. Y una vez un hermano le preguntó: bueno, pero usted ora también por los hijos de los hermanos. Ah, no, yo no oro, sino por mis hijos. Hermana, nosotros tenemos que orar por nuestros hijos y por los hijos de nuestras hermanas. De esa manera el Señor responde, hermana. Nosotros no somos individualistas, nosotros somos corporativos, nosotros somos un pueblo, un rebaño. Aleluya, alabado sea el Señor. Así que, hermanos, yo ya leí este punto, el número 6, hermanos. ¿Sí? Aleluya, amén. Entonces, hermanas, debemos preocuparnos por nuestros hijos, y acuérdense que para nosotros levantar hijos temerosos de Dios debemos de ser de mucho testimonio. Nuestros hijos actúan como nos vean a nosotros. Yo no me acuerdo bien el testimonio del hermano Willie White, pero él dice que él pertenecía a unas ligas de fútbol, no me acuerdo qué era. Exacto. Pero mire, el papá y la mamá, cada vez que él miraba, los veía leyendo la Biblia, los veía en una armonía total, los veía orando, arrodillados orando, y eso ganó al hermano Willie White. No fue por fuerza, porque muchas veces utilizamos: tiene que irse conmigo para la reunión, tiene que levantarse a las 5 a orar conmigo. Eso no sirve, hermano. Eso le hace que los hijos le cojan cierta cuestión a la palabra del Señor. Necesitamos ser ejemplos, necesitamos ser testimonio delante de nuestros hijos, necesitamos suprimir todo lo que sea por causa de nuestros hijos, hermanos. Debemos de ser como el Señor. Mire, hermanas, es impresionante uno ver cómo Pedro le niega al Señor 3 veces. En la primera vez: no lo conozco. La segunda vez: yo no tengo nada que ver con él. Y la tercera hasta maldice, ¿cierto? Y cuando sucedieron esas 3 cosas, el gallo cantó. Y después dice que Pedro se fue al mundo. Pedro se fue a pescar, fue hasta los mismos compañeros y los llevó al mundo.
¿Y sabe qué hizo el Señor cuando resucitó? Fue allá por la mañana y les preparó desayuno. Él no fue allá, ¿ustedes qué, hombre? Todos 3 años y medio detrás de ustedes y mire, mire, no, les preparó desayuno y aparte de eso les dio una tremenda pesca, hermanos. Después que le dijo el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Hermanos, el Señor cuando resucitó lo primero que hizo fue eso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda creación. Hermanos, esa era la carga del Señor. La vemos, si nosotros leemos las 4 biografías del Señor, podremos llegar a imitar ese modelo. Por eso tan necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, la palabra de Dios. Les voy a dar un versículo que es muy importante que se lo aprendan, hermanos. Está en Proverbios capítulo 4, verso 20 y 21. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a lo que digo, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y sanidad para su cuerpo, aún para nuestro cuerpo físico. Figúrese usted, hermanos. Proverbios capítulo 4, 20 y 21, hermanos. Mire, la palabra es la que sostiene este universo. La palabra es la que nos nutre. La palabra es la que nos da la leche espiritual sin adulterar, la que nos hace crecer. La palabra nos limpia de toda rebelión, de toda vejez. Hermanos, la palabra, hermanos, todos los días. Si usted come el desayuno, el almuerzo y la comida, ¿por qué deja morir? ¿Por qué deja que el Señor quede por allá encerrado, sin alimento? Necesitamos ir a la palabra, mis santos. Bueno, mi hermano, ¿se me acabó el tiempo o qué? ¿No? ¿Todavía puedo manejar otro puntico? ¿Sí? Amén. Letra D. Dice: luego de que tomamos la carga, debemos relacionarnos de manera específica con algunos y orar por ellos, llevarlos sobre nuestros hombros y en nuestro pecho, hermanos. Oh, Señor Jesús, hermanos, nosotros debemos de tener, miren, cuando estuvimos viendo la manera ordenada por Dios, dice que nosotros primero tenemos que vitalizarnos con el Señor, hacer una confesión muy exhaustiva, y luego con nuestro hermano vital debemos orar y orar. Luego debemos de tener una lista de todos nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros amigos en el trabajo y de todo eso. Eso hará que nosotros el Señor pueda ganar muchas almas para el Señor. Nuestra visión siempre debe estar ahí, hermanos. Hermanos, en cuidar a los santos, en cuidar a las personas, en predicarles el evangelio a los incrédulos, hermanos. Nosotros tenemos la autoridad de quitárselos al enemigo. Cuando nosotros les compartimos a las personas y hacemos la oración de fe, se los quitamos a Satanás. Así que, hermanos, debemos, hermanos, orar siempre orar por 1, por 2, por 3 personas que le estamos llevando la palabra, mis hermanos. Debemos de tenerlo en nuestro corazón, así como el Señor tiene la iglesia en su corazón, hermano. Aleluya, hermanos. No debemos actuar como si, bueno, si ellos se van al cielo, se van al infierno, pues eso es problema de ellos. No, hermanos. A veces estamos más preocupados por lo de nosotros que por lo de los demás. Y realmente nosotros debemos de estar. Mire, hermanos, yo me leí los libros que el hermano Oscar nos recomendó y yo fui muy impresionado con los hermanos que fueron al interior de la China,
los boxers, eso fue una cosa terrible, con este tal Hudson Taylor, un tal Robert, bueno, hay varios. Todo lo que estos hombres sufrieron para predicar el evangelio, no, hermano, uno no es capaz, hermano. Realmente es el Señor el que puede hacer todas estas cosas. Sí, hermano, a veces nosotros no amamos a los hermanos y como deberíamos de amarlos, y nosotros debemos de amar también a la gente incrédula, hermanos, porque están perdidos, hermanos, y que nosotros tenemos la verdad en nosotros, hermanos, y los podemos liberar de eso. Santos, muchas gracias por todo, hermanos, y que el Señor los bendiga. Aleluya. Amén.